Es un placer saludarles a cada uno de ustedes, amigos y hermanos que están viendo este mensaje tan importante a través de este video. Mi nombre es John Lopera y es un placer saludarles. Esperamos de que este estudio de hoy y estos otros estudios que hemos de presentar en futuros días puedan ser de mucha bendición para cada uno de ustedes. El tema de hoy es un tema muy importante, es un tema conocido para algunos, pero también desconocido para muchos, porque la palabra iglesia, cuando se nos viene a la mente, lo único que nosotros pensamos es tal vez en una organización religiosa o tal vez en un concilio o consejo de iglesias o tal vez en una estructura. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a eso? Es importante que nosotros entendamos el tema de hoy y es mi deseo y mi oración a través del Espíritu Santo y a través de la presentación de su palabra, que todos nosotros podamos entender este mensaje, asimilarlo y podamos ponerlo en práctica. Así que el tema de hoy que hemos titulado este estudio es ¿quién es la iglesia? Así que es muy importante que nosotros meditemos en esto. Vamos a abrir nuestro estudio en esta hora en el libro de Primera de Timoteo capítulo 3 y el versículo 15, y exhortamos a cada una de las personas que nos están viendo a través de este video que ustedes puedan tomar tiempo para tomar nota de cada uno de esos textos bíblicos en sus libretas, en sus cuadernos, en fin, para que así posteriormente ustedes los puedan estudiar en la comodidad de sus hogares, en sus propias Biblias, y así ustedes puedan darse cuenta de que este mensaje que estamos presentando es sacado de la palabra del Señor. Primera de Timoteo capítulo 3 y el versículo 15 nos dice lo siguiente: para que si tardo, dijo el apóstol Pablo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta este texto que acabamos de leer, porque la Biblia nos da prácticamente las características de la verdadera iglesia. Esa verdadera iglesia que va a ser reconocida por Cristo cuando venga a esta tierra por segunda vez, debe tener dos, de acuerdo a este texto que acabamos de leer de 1 Timoteo 3:15, dos características muy importantes, aunque hay muchas características de la verdadera iglesia, que eso lo vamos a estudiar tal vez en temas posteriores, pero dos de ellos están aquí registrados en este versículo 15 de 1 Timoteo 3. Dice que la verdadera iglesia debe ser columna y baluarte ¿de qué cosa? De la verdad. O sea, si una iglesia pretende decir que es el pueblo de Dios o que es la iglesia verdadera en esta tierra, pero no está practicando ni está enseñando la verdad bíblica o las grandes verdades que Dios le ha dado a esta iglesia para el tiempo del fin, simple y llanamente esa iglesia no es reconocida por Dios como su iglesia verdadera. El apóstol Pablo, o diría Jesús, para ser más exactos, nos habla un poco acerca de la iglesia, y según la palabra de Dios hacemos otra pregunta: ¿quién es la iglesia? Bien, vamos a citar el capítulo 16 de Mateo. Esperamos de que ustedes estén anotando cada uno de esos textos. Mateo capítulo 16 y el versículo 18 dice así. Escuchen bien, este versículo es muy importante. Y yo también te digo, dijo Jesús, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que es muy importante, amigos y hermanos que nos están escuchando o viendo a través de este mensaje, es muy importante que nosotros pensemos en este texto que acabamos de leer. Son palabras de Jesús dirigidas al apóstol Pedro en aquella ocasión. Jesús dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca que es Cristo Jesús, la roca es Cristo, no Pedro, edificaré mi iglesia. Tengamos presente este texto bíblico porque en nuestros próximos temas vamos a abordar algo muy importante, porque en los tiempos de Jesús había una iglesia oficial establecida, y si había una iglesia oficial establecida en los tiempos de Jesús, cuando Él estuvo en esta tierra y cuando comenzó su ministerio, entonces ¿por qué Él tuvo que establecer otra iglesia?
porque dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que mantengan bien presente eso en sus mentes, porque esto nos va a ayudar como una plataforma para nuestros estudios futuros. Voy a citar un hermoso libro que muchos de ustedes tal vez conocen y tal vez tienen en sus hogares, llamado El deseado de todas las gentes. Es un extraordinario libro. Creo que es el libro, el libro que contiene la biografía más maravillosa que jamás se haya escrito acerca de la vida de Jesús. Y en la página 381 de este libro, El deseado de todas las gentes, dice así: la palabra Pedro significa piedra, o sea, canto rodado. Pedro no era la roca sobre la cual se fundaría la iglesia. Las puertas del infierno prevalecieron contra él cuando negó a su Señor con imprecaciones y juramentos. La iglesia fue edificada sobre aquel contra quienes las puertas del infierno no podían prevalecer. En la presencia de Dios y de todos los seres celestiales, en la presencia del invisible ejército del infierno, Cristo fundó su iglesia sobre la roca viva. Esa roca es Él mismo, sigue diciendo esta hermosa declaración, su propio cuerpo quebrantado y herido por nosotros. Contra la iglesia edificada sobre ese fundamento, no prevalecerán las puertas del infierno. Cuán débil parecía la iglesia cuando Cristo pronunció estas palabras. Oigan bien, el lenguaje de esta declaración se componía apenas de un puñado de creyentes contra quienes se dirigía todo el poder de los demonios y de los hombres malos. Sin embargo, los discípulos de Cristo no debían temer. Edificados sobre la roca de su fortaleza, no podían ser derribados. Si nosotros meditamos en esta declaración que acabamos de leer, de este hermoso libro, El deseado de todas las gentes, podemos darnos cuenta, amigos y hermanos que me escuchan, que el espíritu de profecía dice prácticamente que la iglesia que Cristo funda en aquel entonces apenas prácticamente se componía de un puñado de personas o de miembros. O sea, esa era la iglesia verdadera, amigos y hermanos. Esa era la iglesia que Cristo había fundado. Había fundado solamente 12 hombres y unos cuantos discípulos más, algunas mujeres que seguían a Jesús. Y podemos darnos cuenta de que esa era la iglesia que Cristo fundó en esta tierra. Así que en este estudio de hoy vamos a hablar acerca de quién es la iglesia y quiénes la componen. Para entender el mensaje de Apocalipsis en su totalidad, específicamente el mensaje de los 3 ángeles, tenemos que entender este estudio en esta hora. La iglesia no es una determinada organización religiosa, como dije anteriormente, y repetimos y queremos hacer énfasis en cuanto a eso, porque tenemos que entender bien este concepto, amigos y hermanos. Tenemos que entender el concepto de quién es la iglesia. Ni tampoco es un concilio religioso, ni tampoco una estructura. Vuelvo y repito, la iglesia de Cristo es la que está compuesta de hombres y mujeres que son fieles a Dios. Vamos a leer unos textos muy interesantes contenidos en el libro de Hechos de los Apóstoles para que nosotros podamos darnos cuenta que según la palabra de Dios, ¿quién es la iglesia? Así que tenemos que dejarnos guiar por lo que dice la Escritura y no por lo que digan los hombres. Repito, Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículos 10 y 11 que nos dicen: al instante ella cayó, o sea, Safira, a los pies de él, o sea, de Pedro, y expiró, o sea, murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Nosotros conocemos la historia de Ananías y de Safira. Dice el versículo 11 de Hechos capítulo 5, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. El texto o los textos anteriores que acabamos de leer demuestran que la iglesia estaba compuesta
¿de quién? De almas, o sea, de seres humanos, hombres y mujeres fieles que entendieron el mensaje de Jesús, que creyeron el Evangelio de Cristo y que eran parte de esa iglesia que Cristo fundó, como leímos en Mateo capítulo 16 y el versículo 18. Así que tengamos presente esto porque muchas personas están confundidas hoy en este tiempo, en el mundo cristiano. Piensan que la iglesia es una determinada denominación religiosa, tal vez. O piensan que la iglesia es una conferencia general, tal vez. O piensan que la iglesia es un concilio mundial de iglesias. O es una estructura o es un edificio de 4 paredes. Podemos darnos cuenta que cuando ocurrió este caso de Ananías y Zafira, dice que vino gran temor sobre toda la iglesia. Apenas esa iglesia estaba naciendo en ese entonces. Acuérdense que Cristo apenas se acababa de ir al reino de los cielos. Ya los discípulos estaban comenzando a hacer esa obra de predicar el evangelio. Y podemos darnos cuenta en ese capítulo 5 del libro de los Hechos que ocurrió este evento, este caso tan importante y tan trágico a la misma vez. ¿Por qué? Porque estos hombres, Ananías y Zafira, cometieron prácticamente un fraude y engañaron a Dios prácticamente y mintieron contra el Espíritu Santo. Y podemos ver esa historia y recomendamos que usted pueda leer esa historia allí en Hechos de los Apóstoles capítulo 5. Vamos al libro de los Hechos allí mismo, pero el capítulo 7 y el versículo 38, porque estamos dando respuesta a la pregunta que hicimos al principio. Según la palabra de Dios, oigan bien, no lo que diga yo, no lo que enseñe una iglesia o lo que enseñe el ministro, tal vez a la iglesia a la cual tú asistes, según lo que dice la palabra del Señor, ¿quién es la iglesia? Vamos a ver qué nos dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 y el versículo 38. Dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación, oigan bien, escuchen bien esa palabra, congregación, en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. O sea, Moisés tuvo el privilegio de estar en la congregación del pueblo de Israel en el desierto. Y esa palabra congregación en griego, porque obviamente el Nuevo Testamento fue escrito en griego, si usted va al diccionario griego de Strong's, el número 1577 y la página 26, esa palabra en griego es eclesía. Mire qué interesante, amigos y hermanos, que significa congregación religiosa, asamblea, iglesia, comunidad cristiana de miembros en la tierra o santos en el cielo o ambos. O sea, podemos darnos cuenta a la luz de este texto bíblico de Hechos 7:38 que Moisés era miembro de la iglesia, pero de la iglesia del Antiguo Testamento. Esa gran congregación del pueblo de Israel que fueron sacados de la cautividad de Egipto. Esa era la iglesia en aquel entonces. Así que tengamos muy presente eso, por favor. Estos textos que acabamos de citar nos están prácticamente diciendo, nos están dando las pistas para nosotros darnos cuenta y saber quién es la iglesia, pero vamos a citar otros textos más, por supuesto. El libro de los Hechos de los Apóstoles, por favor, tomen nota de cada uno de estos textos si son tan amables, para que así ustedes los puedan estudiar detenidamente en sus propias Biblias. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, y vamos a leer los versículos 1 y el versículo 3. Dice la Escritura, y Saulo, que nosotros sabemos que posteriormente llegó a ser Pablo, el apóstol Pablo, Saulo consentía en su muerte, o sea, en la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. ¿Contra quién? Contra la iglesia que estaba ¿dónde? En Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 3 de Hechos 1 dice, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, oigan bien el lenguaje bíblico, casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Podemos darnos cuenta, amigos y hermanos, que los textos que acabamos de citar en Hechos 8, 1 y 3, y estos son algunos de los textos que vamos a citar en este estudio, porque no nos daría el tiempo para abarcarlos todos.
Pero estos textos demuestran que la iglesia en los días de Saulo adoraba a Dios ¿dónde? En las casas, por causa de la persecución que se desató contra los fieles en ese entonces. Muchos hoy, oigan bien, enseñan que para hacer una iglesia hay que formar parte de una determinada asociación o concilio religioso. Pero eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La Biblia dice claramente que esos primeros discípulos que formaron parte de esa iglesia que Cristo fundó en Mateo capítulo 16 y el versículo 18, nos dicen que ellos adoraban a Dios en sus casas, en sus hogares, y eran reconocidos como la iglesia de Jesús. Vamos a leer una declaración muy importante, presten mucha atención a esta declaración, que se encuentra en un libro que está en inglés, nunca ha sido traducido al español, un libro del Espíritu de Profecía, pero pude traducir esta hermosa declaración. Se encuentra en Spirit of Prophecy, o sea, Espíritu de Profecía, tomo 3, páginas 356 y 357. La sierva del Señor, Elena G. White, dice lo siguiente en esta hermosa declaración. Dice: durante la vida de Cristo en la tierra, Él buscó conducir a los judíos fuera de su exclusivismo. La conversión del centurión y la de la mujer sirofenicia fueron instancias de su trabajo directo fuera del reconocido pueblo de Israel. El tiempo había llegado para el trabajo continuo y activo en medio de los gentiles, de quienes comunidades enteras recibieron el evangelio alegremente y glorificaron a Dios por la luz de una fe inteligente. Escuchen bien cómo termina esta declaración. La incredulidad y malicia de los judíos no puso a un lado el propósito de Dios, porque un nuevo Israel estaba siendo injertado al viejo árbol del olivo. Esa era la iglesia que Cristo había fundado en Mateo capítulo 16 y el versículo 18. Sigue diciendo, oigan bien, las sinagogas fueron cerradas en contra de los apóstoles. ¿Qué fueron cerradas en contra de los apóstoles, amigos y hermanos? Las sinagogas, o sea, vamos a ponerlo en términos modernos, las iglesias donde se congregaban los fieles en ese entonces fueron cerradas en contra de los apóstoles. En otras palabras, no quiere decir que fueron clausurados los cultos, no, simple y llanamente que los discípulos de Jesús ya no tenían acceso a ser parte de esas iglesias o de esas sinagogas. Sigue diciendo, pero fueron abiertas casas privadas para su uso, y fueron también usados edificios públicos de los gentiles para predicar la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios no se puede contradecir, ni tampoco se puede contradecir el espíritu de profecía. La Biblia dice claramente que los fieles hijos de Dios, los miembros de la verdadera iglesia que Cristo fundó, contenido en Mateo 16, 18, se reunían y se congregaban en las casas, en los hogares. ¿Por qué? Porque las iglesias en los cuales tal vez muchos de ellos eran miembros anteriormente, les fueron cerradas, se les evitó que entraran y que siguieran siendo miembros. En otras palabras, vamos a ponerlo en términos modernos para que ustedes me puedan entender. Cada uno de esos discípulos que eran miembros de la verdadera iglesia de Cristo fueron, ¿qué cosa? Desfraternizados de las iglesias a las cuales ellos eran miembros. Y se les prohibió la entrada a ellas. Esto es lo que está pasando con muchas personas hoy. Muchos hijos fieles de Dios están siendo desfraternizados de sus iglesias, están siendo borrados de los libros de sus iglesias. Se les ha prohibido, ¿qué cosa? La entrada, simple y llanamente porque quieren predicar el evangelio eterno para el tiempo del fin. Pero déjeme decirle, amigo que me escucha, hermano que me escucha, la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia son las almas fieles de Dios
que están dispuestas a obedecer a Dios y su palabra. No importa que tú te congregues en tu hogar, en la sala de tu hogar con tu familia, con tu esposa y con tus hijitos, o con algunos otros hermanos más que creen lo que tú crees, el mensaje del tiempo del fin, el mensaje del evangelio eterno, el mensaje de Apocalipsis 14. Pero cuando ustedes se congreguen allí en su hogar, no importa que sean 2 o 3, 4 o 5, Mateo 18:20 dice que donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Esa es la iglesia que Cristo reconoce como tal. Por favor, dice Hechos de los Apóstoles capítulo 11 versículo 26 lo siguiente: y se congregaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Así que se congregaron allí por un año. La palabra congregado, ya lo vimos, mis queridos hermanos, viene de congregación, que significa iglesia en griego, o sea, iglesia. La palabra de Dios no habla mucho de números, porque ya como mencionamos en Mateo 18:20, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. No habla de grandes congregaciones de miles y de miles de miembros. Pero muchas veces una iglesia no es considerada como tal cuando en ella solamente existe la comunión de unos pocos fieles. Pero ¿qué dice la Escritura, hermanos? La Escritura no enseña eso. La Escritura enseña todo lo contrario. Tenemos que volver a leer Mateo 18:20. Mateo 18:20 solamente habla de 2 o 3 que estén congregados en mi nombre, dice la Biblia, allí estoy yo en medio de ellos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12 y los versículos 1 y 5 nos dice lo siguiente: en aquel tiempo o en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia, fíjense bien, echó mano a algunos de la iglesia, o sea, miembros, seres humanos fieles que estaban sirviendo a Jesús en aquel entonces, para maltratarles. Versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿quién? La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Así que nosotros tenemos que entender el concepto, hermanos. Cuando nosotros entendamos bien este concepto de lo que es la iglesia, verdaderamente nosotros vamos a entender que no importa que usted se congregue en su hogar, con su familia, con su esposa y con sus hijos, esa es la iglesia. Porque muchos hermanos tal vez han sido desfraternizados de sus congregaciones. Tal vez muchos hermanos o hermanas que me están escuchando en estos momentos se les ha prohibido nuevamente el participar del culto en sus iglesias a las cuales ellos frecuentaban. Y están desesperados, no encuentran qué hacer, se creen que están perdidos porque creen que la iglesia son las 4 paredes donde ellos se congregaban. Hermanos y amigos, estamos leyendo la palabra de Dios, que no es así. Vamos a ver qué nos dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Dejemos que la palabra de Dios nos hable, nos instruya, nos enseñe. Hechos de los Apóstoles capítulo 12, versículo 11 y 12 dice lo siguiente: entonces Pedro, volviendo en sí, o sea, después que había sido liberado de la cárcel por el ángel del Señor, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Versículo 12 de Hechos 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa. ¿A dónde llegó el apóstol Pedro? A una casa, o sea, la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Hermanos, ¿entendemos bien el lenguaje bíblico? La iglesia no tenía tal vez un templo o un edificio para congregarse. Se reunían en sus casas, ya lo estamos viendo, ya lo leímos en los textos anteriores de Hechos 12, versículo 5, dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. ¿Y dónde estaba esa iglesia congregada? ¿Dónde tenía esa iglesia sus cultos?
¿Dónde se reunía? Se reunía en un hogar, amigos y hermanos. Se reunía en el hogar de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Lo estamos leyendo en Hechos capítulo 12 y el versículo 12. Sigamos estudiando la palabra del Señor. Vamos al libro de Romanos, el capítulo 16 y el versículo 5. Dejemos que la Biblia y solo la Biblia nos instruya, como dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo, que dice que la palabra de Dios es para instruirnos, para enseñarnos, para redarguirnos. Bien, dice Romanos 16:5, saludad también a la iglesia de su casa. ¿De dónde? De su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya en Cristo. Podemos darnos cuenta que el apóstol Pablo no se oponía a que las iglesias que se reunían y se congregaban en los hogares, no se oponía a ello. ¿Por qué? Porque él sabía de que aunque ellos se congregaban en un hogar, y como ya lo leímos en el Espíritu de Profecía, tomo 3, páginas 356 y 357, la hermana White dice que todas las sinagogas y los lugares de culto judíos en aquel entonces cerraron sus puertas a estos fieles discípulos. Entonces Pablo conocía esto. Pablo sabía, hermanos, que esa iglesia que estaba en el hogar de Epeneto era reconocida por Dios como tal. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios capítulo 16 y el versículo 19. Dice, las iglesias de Asia, dice el apóstol Pablo, os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Tenemos a dos fieles aquí, miembros de esta iglesia neotestamentaria, que se llamaban Aquila y Priscila. Ellos tenían una iglesia. ¿Dónde tenían ellos la iglesia? En su hogar. Muchos pastores y ministros hoy dicen, no, ese fulano de tal que se reúne ahí con 2 o 3 en su casa, eso no son la iglesia. No vayan ahí, que esa no es la iglesia de Dios. ¿Dónde me dice eso en la Biblia? Muéstreme, por favor, amigo pastor, ministro, que me está escuchando en esta hora, donde la Biblia dice que una iglesia que se congrega en un hogar o un grupo de fieles que se congrega en un hogar no componen la verdadera iglesia de Jesús. Vamos a hablar un poco acerca de la iglesia primitiva, esa iglesia neotestamentaria y su método de obrar o de trabajar. Vamos a citar ahora Hechos de los Apóstoles. Estamos citando la palabra de Dios, hermanos. Dejemos que la Biblia y solo la Biblia nos enseñen, nos redarguyan, nos muestren cuál es la verdad para nosotros. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará ¿qué? Libres. San Juan 8:32. Y también Jesús dijo en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que podemos darnos cuenta que si nosotros nos dejamos llevar, abrazamos estas grandes verdades de la palabra de Dios, estos textos maravillosos bíblicos que estamos compartiendo con cada uno de nosotros, podemos darnos cuenta que vamos a ser libres, libres de todas estas ataduras con que hemos estado atados por años, donde nos han enseñado por años y años que si nosotros no nos congregamos en determinado lugar, si no nos congregamos en determinado edificio, si no somos miembros de determinada organización religiosa o de tal grupo denominacional, nosotros no somos la iglesia. Tenemos que ser libres de todas esas ataduras, mis queridos hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 3 y 4 primeramente. Escuchen bien, anoten. Hechos 15, 3 y 4 dice, ellos, o sea, Pablo y Bernabé, pues habiendo sido encaminados por la iglesia, ¿por quién? Por la iglesia, o sea, las almas fieles que lo estaban encaminando a un determinado lugar. Pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Versículo 4 de Hechos 15. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia. ¿Por quién? ¿Por las 4 paredes? No, por los miembros fieles, era la iglesia. Por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Así que podemos darnos cuenta, mis queridos amigos y hermanos, que la Biblia nos especifica claramente, sin temor a equivocarnos, que la iglesia son las almas fieles que sirven y obedecen a Cristo Jesús. Vamos a citar allí mismo en Hechos 15, pero vamos a leer el versículo 22. Ahora,
Dice Hechos 15:22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia. ¿Con quién? Con toda la iglesia, o sea, con todo el grupo de creyentes fieles a Dios, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Bernabé, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Aquí podemos darnos cuenta, estos textos que acabamos de citar, que la iglesia primitiva, por eso hicimos una pregunta, o mencionamos la iglesia primitiva y su método de trabajo, o método de obrar. Esta iglesia primitiva, de acuerdo a estos textos bíblicos, trabajaba en conjunto. Cuando había que tomar una decisión importante, se consultaba a todo el cuerpo de la iglesia, o sea, a todos los creyentes. La iglesia no estaba controlada por un pequeño grupo llamado junta de iglesia. Ese era el principio bíblico de la iglesia del Nuevo Testamento. O sea, todos tenían voz y voto. Todos eran consultados. Hoy muchas iglesias, la gran mayoría de iglesias del profeso pueblo de Dios hoy están controladas por una o una dicha junta de iglesia. Una junta de iglesia compuesta de 2 o 3 familias que controlan las decisiones que se toman en esa iglesia. Pero la iglesia del Nuevo Testamento no era así, mis queridos hermanos. Vamos a leer ahora Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y el versículo 28. Por tanto, dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. O sea, para alimentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hermanos, el texto que acabamos de citar de Hechos 20:28 demuestra que Cristo murió por la iglesia, o sea, por personas, por seres humanos, por creyentes. Por lo tanto, la iglesia está compuesta de hombres y mujeres fieles a Dios y no por un determinado concilio u organización religiosa. Quiero que ustedes entiendan bien esto y disculpen que haga tanto énfasis en cuanto a esto, porque tenemos que entender bien el concepto de lo que es la iglesia, porque por eso hay muchas personas allí en el mundo religioso confundidas, están preocupadas, no saben qué hacer, porque se les han tal vez expulsado de sus congregaciones, les han cerrado las puertas como hicieron con los discípulos de Cristo en el Nuevo Testamento, y no encuentran qué hacer, están desesperados. Pero no, si nosotros entendemos bien el lenguaje bíblico, ustedes se darán cuenta de quién es verdaderamente lo que compone una iglesia. Primera de Corintios, sigue diciendo el apóstol Pablo. Hay muchos textos bíblicos, no los podemos abarcar todos por factor tiempo, pero estamos citando tal vez algunos de ellos. Primera de Corintios capítulo 1 y el versículo 2 nos dice lo siguiente: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Fíjense bien cómo ya la obra del evangelio estaba creciendo. El apóstol Pablo estaba haciendo una obra maravillosa en el campo o en el mundo gentil. Ya los gentiles, como habíamos leído en esa hermosa declaración de Espíritu de Profecía, tomo 3, página 356 y 357, que el Señor estaba injertando, ¿verdad? Allí un nuevo pueblo, una nueva iglesia que era el mundo gentil. Dice esa iglesia que está en Corinto, dice el apóstol, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hermanos, ¿por qué complicarnos la vida, por favor, si la Biblia es tan clara? La Biblia dice que a todos aquellos que se encuentren en cualquier lugar en el mundo, sea que estén en un hogar, sea que estén tal vez debajo de un árbol, en una montaña, si están viviendo y haciendo la voluntad de Dios, esos fieles son considerados, ¿qué cosa? La iglesia. Una de las características de la iglesia de Cristo es que debe vivir una vida de santidad a Jehová. Una vida de apartarse del pecado y una vida de obediencia. ¿Por qué?
Porque aquí está hablando de una iglesia, aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:2. Está hablando la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el apóstol Pablo, hermanos, saludaba personalmente a Priscila y Aquila, quienes tenían la iglesia del hogar, también lo leímos anteriormente. Hacemos una pregunta: ¿cuál sería la actitud de muchos ministros hoy ante aquellos que tienen como Priscila y Aquila la iglesia del hogar? Vamos a ver qué nos dice el libro de Gálatas, el capítulo 1 y el versículo 13. Gálatas 1:13 nos dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo, dijo Pablo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. O sea, podemos darnos cuenta, mis queridos amigos y hermanos, que el texto anterior resalta dos cosas. Número uno, cuando Saulo, o sea que posteriormente llegó a ser Pablo, era miembro del Sanedrín, dentro del judaísmo, perseguía a aquellos que según él no eran la iglesia de Dios en la tierra. Fíjese bien, la iglesia verdadera para Pablo tal vez era el Sanedrín judaico o el pueblo judío solamente, o tal vez el templo de Jerusalén. Número dos, en este texto resalta algo muy importante. También este texto identifica quién es la iglesia. O sea, son todas aquellas almas fieles que eran perseguidas por causa de la verdad, como dice 2 de Timoteo 3:12. El que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Y todos y cada uno de esos miembros de esa iglesia que Cristo fundó estaban siendo perseguidos. Y uno de los instrumentos que Satanás usó en el principio para perseguir esa iglesia fue a Saulo de Tarso. Porque Saulo estaba convencido de que esa no era la iglesia de Dios en esta tierra. Pero obviamente Pablo desconocía la verdad. Gracias a Dios que el Señor le permitió tener esa visión en camino a Damasco, caer del caballo, quedar ciego por un par de días y darse cuenta de la verdad del Evangelio. Esa es la verdad, mi amigo y hermano que me escucha en esta hora, que tú necesitas conocer, que tú necesitas aceptar. Muchas personas están ciegos, no quieren ver la verdad, tal y como la estamos exponiendo aquí en la palabra del Señor. Leamos ahora el libro de Efesios, el capítulo 1, versículos 22 y 23, que nos dice: y sometió todas las cosas debajo de sus pies, o sea, Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que podemos darnos cuenta que la Biblia dice claramente quién es la iglesia y de quién está compuesta la iglesia. La iglesia son hombres y mujeres fieles al Señor, almas fieles que están dispuestas a obedecer lo que dice, así dice Jehová. Primera de Timoteo capítulo 3 y el versículo 15 nos dice lo siguiente. Escuchen cómo dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿En qué? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es muy importante que nosotros nos detengamos aquí unos segundos en este texto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comúnmente entramos a un recinto, a una estructura, vamos a decirlo así, que hoy por hoy le llamamos iglesia o a un templo, tendemos a decir: esta es la casa de Dios. Pero aquí en este texto que está hablando el apóstol Pablo, está hablando de esa iglesia, hermanos, de esa iglesia verdadera compuesta por las almas fieles, por hombres y mujeres y niños, por almas fieles al Señor. Esa palabra casa en griego, de acuerdo al diccionario griego de Strong's, el número 3624 y la página 59 en griego, es oikos. Y oikos significa morada, familia o casa. Interesante. O sea que tu familia, tal vez tu esposa y tus hijos,
si son fieles a Dios, si se congregan en su hogar cada semana y adoran al Dios verdadero y guardan lo que dice la palabra del Señor y obedecen sus mandamientos, tu familia es vista por Dios, aunque no sea vista por los hombres, como la iglesia verdadera, la iglesia que Cristo vendrá a buscar por segunda vez a esta tierra. Así que la verdadera iglesia debe ser baluarte o la defensa, que es lo mismo, de la verdad de la palabra de Dios, de acuerdo a 1 Timoteo 3:15. La verdadera iglesia de Cristo debe enseñar esa verdad, o de lo contrario no lleva las características de la verdadera iglesia. Hacemos una pregunta en estos momentos. ¿Cuáles son algunas de esas verdades que habla el apóstol Pablo que la iglesia necesita siempre defender? Porque dice Pablo en 1 Timoteo 3:15 que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Vamos a mencionar algunas de esas verdades que esa iglesia verdadera debe poseer. Primera verdad, la palabra de Dios. Dice Juan capítulo 17, versículo 17, todos conocemos ese texto: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En muchas de las iglesias del mundo cristiano hoy se ha reemplazado la palabra de Dios. Lo único que se exalta son los dichos y máximas y mandamientos de los hombres. Se cuentan anécdotas detrás de los púlpitos, se cuentan chistes, se cuentan historias, pero la verdad, que es la palabra de Dios, permanece cerrada. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, ¿qué cosa, hermanos? La palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué maravillosas palabras del apóstol Pablo allí en 1 Tesalonicenses 2:13. Esta primera verdad, mis queridos hermanos, está desapareciendo de casi todas las iglesias cristianas hoy. La Biblia, la palabra de Dios, ha sido reemplazada por los dichos, por los dogmas, por las enseñanzas de los hombres. Vamos a hablar de la segunda verdad. La segunda verdad que esa iglesia verdadera debe poseer, porque decíamos en 1 Timoteo 3:15, la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Segunda verdad, la ley moral de Dios, o sea, sus 10 mandamientos. El Salmo 119 y el versículo 142 y el versículo 151 nos dice: tu justicia es justicia eterna, o sea, la justicia de Jehová, y tu ley la verdad. ¿Qué cosa es la verdad? La ley moral de Dios, sus 10 mandamientos. Versículo 151 del Salmo 119 nos dice: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. ¿Cuántos mandamientos? 9, 8, 7, no, todos, 10 mandamientos. Esta segunda verdad, que debe ser parte fundamental de la iglesia verdadera de Cristo, también está siendo puesta a un lado parcial o rechazada completamente. Muchas iglesias enseñan que la ley de Dios ya no hay que guardarla, ya que el ser humano se salva solo por gracia y no por obras. Eso es muy cierto, lo hemos dicho tal vez en temas anteriores, pero nadie, mis queridos hermanos y amigos, se va a salvar violando o transgrediendo un solo mandamiento de la ley de Dios, ya que la Biblia enseña que la paga del pecado, o sea, la recompensa del pecado es la muerte, de acuerdo a Romanos capítulo 6, versículo 23. Y la definición que da la Biblia para pecado es transgresión de la ley de Dios, de acuerdo a 1 Juan 3:4. Tenemos que entender esos conceptos bíblicos. Es cierto que nosotros no nos salvamos por obras, somos salvos por la gracia de Cristo Jesús, pero ningún pecador entrará al reino de los cielos. Al rechazar la ley moral de Dios, esta segunda verdad fundamental que debe ser parte de la iglesia verdadera, están también con ello rechazando ¿qué? El cuarto mandamiento de dicha ley, que tiene que ver con la observancia del verdadero día de reposo, que es el sábado.
Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 nos habla del dragón, que es Satanás, y está irado específicamente con un grupo de personas, mis queridos amigos y hermanos. Vamos a ver quiénes son. Dice Apocalipsis 12, 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Nosotros sabemos que la mujer en profecía bíblica representa a la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que la iglesia verdadera en el tiempo del fin será ¿qué? Fiel a todos los mandamientos de la ley de Dios. Y ya vimos que esa es la segunda verdad. Todos tus mandamientos son ¿qué? Son verdad, de acuerdo al Salmo 119 y el versículo 155. Así que Satanás conoce y sabe cuál es la iglesia verdadera que obedece a Dios. Y esa iglesia es aquella que guarda sus mandamientos. Vamos a ver cuál es la tercera verdad. ¿Por qué? Porque la iglesia que Cristo va a reconocer en el tiempo del fin, o la iglesia que Cristo reconoce como su verdadera iglesia, debe ser columna y baluarte de la verdad. Tercera verdad que la verdadera iglesia de Cristo debe enseñar y practicar es Cristo. Juan 14, 6 nos dice, Jesús le dijo, o sea, a Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mis queridos hermanos, esta tercera verdad enseña que Cristo es el único Salvador, de acuerdo a Hechos de los Apóstoles capítulo 4 y el versículo 12. Es el único intercesor entre Dios y los hombres, de acuerdo a 1 de Timoteo capítulo 2 y el versículo 5. Y Cristo es el único sumo sacerdote entre Dios y el hombre, de acuerdo a Hebreos 4:15 y a Hebreos 8:1 y 2. La iglesia de Roma, por ejemplo, enseña que podemos ser salvos por las obras o indulgencias, tales como pasar por una supuesta puerta santa, o por creer en el Papa o en los santos. También enseña que la Virgen María es intercesora entre Dios y los hombres. Y finalmente que el Papa es el representante de Dios en la tierra y no el Espíritu Santo. Esa no es la verdad bíblica. La verdad, la tercera verdad que nosotros estamos diciendo aquí o que estamos citando con un escrito está, es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, dice la Biblia, no lo digo yo, es el camino, es la verdad y es la vida. Muchos hoy creen que van a ser salvos por ser miembros de determinada denominación religiosa. Muchos hoy creen que se van a salvar por pertenecer a determinado concilio de iglesias. Muchos hoy creen que se van a salvar por llevar un nombre denominacional en sus frentes tal vez. No, mis queridos amigos y hermanos, la Biblia no me enseña eso. La Biblia dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Yo voy a ser salvo no por decir que soy miembro de determinada iglesia, no por ser miembro de determinada denominación religiosa, no por pertenecer a determinado concilio de iglesia, no por pertenecer a determinada conferencia general. Yo voy a ser salvo porque voy a obedecer a Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Solo Cristo Jesús me puede dar la salvación. La salvación no está en la iglesia, está en Cristo Jesús. Vamos a hablar de la cuarta verdad en los minutos que nos quedan. El Espíritu Santo también es otra verdad. Juan capítulo 16, versículo 13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿el Espíritu de qué? De verdad. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hacemos una pregunta, mis queridos hermanos y amigos. ¿Puede el verdadero Espíritu Santo guiarnos a desobedecer la ley de Dios, que es una de esas verdades que ustedes creen? El verdadero Espíritu Santo me estoy refiriendo. Por supuesto que no, porque 1 Juan capítulo 5 y el versículo 6 nos dice lo siguiente: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Sigue diciendo el texto, y el Espíritu, ¿quién? El Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Así que podemos darnos cuenta que el Espíritu Santo es esa cuarta verdad que nos va a guiar, mis queridos hermanos. Dice la Biblia, nos va a guiar a toda la verdad.
El verdadero Espíritu Santo nos va a guiar a ¿cuánta verdad? A toda la verdad, de acuerdo a Juan 16:13. Y una de esas verdades, la acabamos de mencionar, es la ley de Dios. O sea, el verdadero Espíritu Santo nunca te va a guiar a ti a desobedecer la ley moral de Dios. Dice primera de Juan capítulo 3 y el versículo 24 nos dice, y el que guarda sus mandamientos, ¿sus qué? Sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos, oigan bien, en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Cómo sabemos que Cristo permanece en nosotros? Por el Espíritu que nos ha dado. O sea, para que nosotros podamos recibir el Espíritu Santo, para poder nosotros tener la seguridad de que el Espíritu Santo está guiando nuestras vidas, tenemos que obedecer sus mandamientos. El verdadero Espíritu Santo, que es la cuarta verdad, nunca nos guiará a desobedecer ni tan siquiera un solo principio de esos 10 mandamientos de la ley de Dios. Vamos a la quinta verdad. Dios el Padre. Dice Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad. ¿Dios de qué? Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y es recto. Es decir, que determinada iglesia cree en la existencia de Dios, o el creer en la existencia de Dios, no la hace la verdadera iglesia de Cristo. El admitir que Dios es la quinta verdad, esa iglesia debe servirle en integridad y en verdad, porque así lo dice, Dios de verdad y ninguna iniquidad hay en él. Josué capítulo 24 versículo 14 nos dice, ahora pues temed a Jehová. ¿A quién tenemos que temer? A Jehová. Muchos hoy están temiendo no a Jehová, sino al pastor de sus iglesias, y servirle con integridad y en verdad. ¿Cómo tenemos que servir a Dios? Esa quinta verdad, con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. El servir a Dios, mis queridos hermanos y amigos, involucra abandonar todo lo que impida vivir una vida de perfecta obediencia a sus mandamientos. Salmo 85, versículo 11 nos dice, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Vayamos a la sexta verdad. Estamos terminando ya esta primera parte de este estudio. Sexta verdad, el Evangelio. Dice el libro de Efesios, el capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Qué hermosas palabras del apóstol Pablo. O sea que el verdadero evangelio, amigos y hermanos, es aquel que conduce al que lo recibe a vivir una vida de obediencia a Dios, una vida de renuncia al pecado y una vida de victoria sobre el pecado. Nosotros tenemos que ser salvos de nuestros pecados. Ese es el verdadero evangelio. Dice el libro de Efesios, el capítulo 5 y el versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que Cristo, mis queridos amigos y hermanos, es la cabeza de la iglesia, es nuestro Salvador. Así que podemos darnos cuenta de que Dios tiene para nosotros una verdad muy importante, y dicho sea de paso, esta era la séptima verdad, la verdadera iglesia, la iglesia que Cristo va a reconocer en el tiempo del fin, las almas fieles a Dios. ¿Quisieras tú ser parte de esa iglesia? Esa iglesia verdadera que está compuesta por hombres y mujeres fieles, esa iglesia verdadera que está exaltando la palabra de Dios, esa iglesia verdadera, como decía 1 Timoteo 3:15, que es columna y baluarte de la verdad. Si tu iglesia, donde tú te congregas, sea en tu hogar, o sea en un hogar humilde, o sea en un lugar o en el campo tal vez, o debajo de un árbol, no importa. Ya vimos que allí donde esté la presencia de 2 o 3 congregados en el nombre de Cristo Jesús, esa es la iglesia verdadera. Si tú te congregas en un lugar así y estás siguiendo fielmente estas verdades principales que identifican a la iglesia verdadera, el Señor reconocerá esa iglesia cuando Cristo venga por segunda vez.
En nuestro próximo estudio vamos a abundar un poco más acerca de quién es la iglesia y vamos a abarcar otros puntos muy importantes que tal vez no tocamos en esta oportunidad. Que Dios te bendiga y nos ayude a prepararnos para el encuentro con nuestro Dios. Nos veremos pues en nuestra próxima oportunidad.